digamos, en diferido a través de YouTube dentro de unos días, pero quería comunicar que hoy a la mañana falleció el profesor Jorge Bedoya, que fue profesor titular de Historia de las Artes Plásticas 1, antigua, de la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Así que, bueno, nuestro recuerdo para él, es decir, creo que toda la gente que lo tuvo como profesor o que lo tuvo como compañero de trabajo, es decir, tiene un muy buen recuerdo. Y bueno, y por supuesto, las condolencias a Ofelia Massi, su esposa, y a su familia. Dicho esto, ahora sí comencemos con nuestro ciclo habitual. Y hoy con el placer enorme, en lo personal, de presentar a la doctora Karina Zubillaga. Así que para no perder tiempo, yo voy a leer un breve currículum de Karina y luego ya le vamos a dar la bienvenida. Karina Zubillaga es profesora adjunta regular de la Cátedra de Literatura Española 1 Medieval en la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó como doctora en Letras en el año 2007. Es además actualmente integrante de la Comisión de Doctorado y parte de la Comisión Directiva del plantel docente de la Maestría en Estudios Medievales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador independiente del IBISCRIT, SECRIT CONICET. Actualmente dirige los proyectos Materialidades y Corporalidades de la Edad Media Castellana, Protagonismo Femenino en Textos y Manuscritos de los siglos XIII y XIV, PIC, y Paradigmas de lo Misceláneo e Hibridismo Cultural en el Discurso Literario Historiográfico Bajo Medieval Castellano, UBACIT. Es miembro de la Asociación Internacional de Hispanistas, de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, de la Asociación Argentina de Hispanistas, de la Sociedad Argentina de Estudios Medievales, SAEMED, y de la Red Internacional Multidisciplinar en Estudios de Género, RIMEG. Es miembro del comité editorial de las revistas Inquipic, IBICRIT, CONICET y Ex Libris, Departamento de Letras, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Ha publicado 2 ediciones críticas de manuscritos misceláneos medievales, Antología Castellana de Relatos Medievales, Manuscrito Escorialense H113, Estudio y Edición Crítica de Karina Zubillaga, Buenos Aires, SECRIT 2008, y Poesía Narrativa Clerical en su contexto manuscrito, Estudio y Edición del Manuscrito Escorialense K34, Libro de Apolonio, Vida de Santa María Egipcíaca, Libro de los Tres Reyes de Oriente, Buenos Aires, SECRIT 2014, además de numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales del ámbito hispano-medievalismo. Así que ahora le hago la presentación, luego de esto, una presentación oficial a Karina. Bienvenida, Karina. Nuevamente, mil disculpas por el problema que tuvimos la semana pasada y bueno, y con gusto te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Adriana, por la presentación y bueno, y por la invitación particularmente a formar parte de este ciclo, bueno, y en tu nombre a toda la cátedra, también por haberme invitado. Les voy a pasar entonces a compartir pantalla. Para comenzar, ¿ahí se ve bien y me escuchan bien? Sí, sí. El título que le di a la charla es Los Reyes Magos en la devoción castellana medieval, su representación literaria e iconográfica en el libro de Los Tres Reyes de Oriente. Como les comentaba Adriana en la presentación, bueno, yo trabajo en el SECRIT, IBICRIT, un instituto del CONICET, que está básicamente dedicado, o uno de sus pilares fundamentales, es la edición crítica de textos medievales. Y dentro de esa beta yo me dedico particularmente, o lo que me interesa particularmente, es la edición de manuscritos misceláneos, ¿no? En la Edad Media, sobre todo en los siglos XIII y XIV, hay muy pocos textos que se editan por separado, ¿no? El tema de editar textos por separado es algo propio de
la modernidad, ¿no? Un poco por las características de la Edad Media y la escasez generalizada, muchos textos se transmitían en manuscritos misceláneos, ¿no? Es decir, manuscritos que reunían varios textos, que compilaban varios textos con propósitos más o menos declarados, ¿no? Hay manuscritos realmente misceláneos, es decir, donde no es posible percibir una unidad, y otros, como el caso de uno de los que yo he editado, que es el manuscrito K34, donde hay una unidad que puede plantearse, ¿no? Entonces, desde la crítica, más que un manuscrito misceláneo, podemos definirlo o caracterizarlo como un manuscrito antológico. Este manuscrito, K34, de mediados del siglo XIV, reúne tres textos, tres poemas de principios del siglo XIII, que son el libro de Apolonio, que se encuentra entre los folios 1 recto y 64 vuelto, que es un poema, el libro de Apolonio, de materia antigua, que está escrito en cuadernavía y que tiene una fuente latina, que es la historia Apoloni Regis Tiri. Luego, en segundo lugar, la vida de Santa María Egipcíaca, que está entre los folios 65 recto y 82 recto, que es una vita, un poema agiográfico en pareados de fuente francesa, que es esta vida de Santa María Egipcíaca, ¿no? Y finalmente, el último de los poemas, que es el que hoy, del que hoy les hablaré, es el libro de los Tres Reyes de Oriente, el más breve de todos, que está entre los folios 82 vuelto y 85 vuelto. Y es un poema sobre el nacimiento y la muerte de Cristo empareados de fuente desconocida, ¿no? Frente a las fuentes conocidas de los otros dos poemas, el libro de los Tres Reyes de Oriente no tiene una fuente que se haya encontrado. Hay una temática manuscrita compartida, ¿no? Y en este sentido es que les contaba que puede encontrarse, hay una intencionalidad en la compilación de los poemas en el códice. ¿Cuál sería esta intencionalidad? El énfasis en la virtud como la cualidad cristiana destacada que se busca resaltar en cada uno de los protagonistas de los poemas y transmitir, en consecuencia, al público receptor del códice como una unidad, ¿no? A pesar de que no todos los poemas tienen temática cristiana, sí la vida de Santa María Egipcíaca y obviamente el libro de los Tres Reyes de Oriente, el libro de Apolonio no, como les decía, es una materia de un héroe antiguo, un héroe ficticio, pero en este sentido paragonable, por ejemplo, con Alejandro Magno. A pesar de que no es un poema religioso, sí hay elementos que enfatizan la virtud cristiana como una cualidad, a pesar de que Apolonio no es un héroe cristiano, se le asignan características cristianas que pueden plantear allí relación entonces con los protagonistas de los otros dos poemas. Además, hay entre los tres poemas una semejanza espacial. Toda la acción se desarrolla en los poemas en el este del Mediterráneo. Hay también una semejanza temporal, obviamente que enfatiza el último de los poemas, que es el momento de la encarnación, de la vida de Jesús en la tierra, y un periodo cercano a eso en los otros dos poemas. Y desde el punto de vista narrativo, ¿no? De la configuración poética de estos relatos, el viaje que es el eje narrativo, ¿no? Todos los protagonistas viajan en algún momento del poema, y esto constituye un poco la búsqueda de la identidad de cada uno como personaje. Además de pertenecer a un contexto manuscrito, estos tres poemas tienen que ver con un contexto cultural devocional que es necesario subrayar. ¿Qué quiero subrayar de este contexto cultural devocional? Principalmente un periodo de reconocimiento de la humanidad de Jesús, nuevos modelos de santidad que se dan a partir del siglo XII en Europa, la devoción mariana, y relacionado con la devoción mariana, imágenes de lo íntimo y lo familiar representados básicamente por la Virgen María.
Como ustedes saben y lo recordamos, en cuanto al desarrollo del culto a la Virgen María, en los siglos IV y V se dan los debates relacionados con la naturaleza de Cristo. En el 431, en el Concilio de Éfeso, se proclama a María como Teótocos, es decir, como Madre de Dios. En el siglo VII, San Ildefonso de Toledo escribe un tratado sobre la virginidad de María, ¿no? Y es acá donde comienza a hablarse con mayor fuerza de la Virgen María. Pero a partir del siglo XII, San Bernardo de Clairvaux desarrolla particularmente presupone o promueve el desarrollo del culto a partir de dos de sus textos fundamentales, que van a ser de Aqueductu, donde se enfatiza en la función mediadora de la Virgen María, y el sermón de Nativitate, donde María aparece como abogada de los pecadores. Entonces, estas dos funciones o ejes básicos de lo que va a ser la consideración mariana de María como mediadora y María como abogada de los pecadores. Es a partir entonces de esto que en el siglo XIII se da la explosión en Europa del culto a la Virgen María, asociada con la devoción a la humanidad de Cristo, es decir, el interés en la encarnación y la vida terrena de Cristo, y en especial en sus sufrimientos, que va a hacer que a partir de este periodo se desarrollen devociones particulares, como la devoción a su sangre y a sus heridas, la devoción a Cristo Niño, ¿no? Y a todos estos episodios de la infancia de Cristo que no aparecen en los evangelios canónicos, la devoción a María como madre, sobre todo en el rostro humano de la mujer bíblica, y una piedad afectiva que va a encontrar sus imágenes determinantes en lo femenino y lo familiar. Además de la presencia, junto con esta devoción a la Virgen María, de la devoción a santos contemporáneos, no ya a mártires antiguos, y santos entonces más imitables antes que admirables. Fradejas Lebrero en el año 1957 fue uno de los primeros críticos que escribió acerca de este pequeño poema castellano, el libro de los tres reyes de Oriente, planteándose justamente esta preocupación acerca de la fuente, ¿no? De no encontrar una fuente específica del texto, ¿no? Y la discusión que se daba en ese momento y la asignación de fuentes sobre todo francesas y o provenzales para los textos castellanos de este periodo. Entonces, lo que plantea en ese trabajo de 1957 Fradejas es, sin embargo, bien pudiera haberse hecho un poema francés o provenzal, y de aquí una traducción que sea esta que poseemos, mas hasta hoy no ha sido hallado. Puedo decir que tampoco hasta el momento se han encontrado fuentes identificables. Entonces él lo que dice es, vamos a negar que pudiera ser un español el que hiciera la fusión de todos esos elementos de forma armónica, constituyendo lo libre de tres reyes de Oriente, nuestro libro de los tres reyes de Oriente. Dice, su ignorado autor se nos muestra como un gran conocedor de los ciclos no dogmáticos de la vida de Jesús, arte juglaresco amamantando en fuentes clericales, algo así como la contraversión del Fernán González. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que plantea entonces básicamente aquí Fradejas? ¿No? Que hay una serie de elementos fusionados que provienen de los evangelios canónicos, sobre todo de Mateo, en lo que refiere a la historia de los magos de Oriente y de la adoración, básicamente del episodio de la adoración, pero estos elementos están fusionados, ahora luego lo vamos a ver en detalle, con un episodio que aparece en los evangelios apócrifos, específicamente en el evangelio árabe de la infancia, que es un episodio de la vida de Jesús niño, que es el asalto de unos ladrones a la Sagrada Familia en su huida a Egipto, que aparece en el poema y aparece también entonces solamente en el evangelio árabe de la infancia.
Lo que a mí más me ha interesado y he realizado estudios acerca del poema es en la estructura biográfica que se le da a este poema, ¿no? Que enfatiza en el nacimiento y la muerte de Cristo. Es básicamente de lo que va a tratar la historia. Aquí tenemos este folio, les contaba que el poema, que ocupa muy pocos folios, es decir, muy pocas páginas, comienza en el folio 82 vuelto, y es el folio, diría yo, más singular de todo el manuscrito. ¿Por qué? Porque el manuscrito, según el modelo de manuscritos medievales, que no son demasiado adornados, presenta solamente, ¿no? Les decía que eran 3 poemas, presenta solamente el colorado, el rojo, como rúbrica, es decir, para titular cada uno de los poemas. Ven que allí aparece arriba el título, ¿no? Así comienza lo libre dels tres reis de Orient. Los 3 títulos de los poemas aparecen allí y aparecen en catalán, ¿no? Es lo único que aparece también en catalán, y esto ha llevado a la crítica a postular que el copista es catalán, ¿no? En los manuscritos medievales muchas veces los títulos de las obras no figuran en las copias, ¿no? Entonces es algo que debe copiar, que debe poner el copista, y por eso allí donde el copista no está copiando, sino titulando o rubricando, es que aparece en ocasiones su lengua materna. Esa es la principal hipótesis acerca de por qué aparecen los títulos en catalán. Y luego, en los otros 2 poemas y en todo el manuscrito, aparecen estas iniciales mínimamente decoradas, como ustedes ven allí, luego de la ilustración, esa letra P. Pero el manuscrito no presenta ninguna otra ilustración más que esta, ¿no? Que aparece recién, la única, y que aparece recién como apertura del poema, finalizando casi el códice, ¿no? Que es esta ilustración acerca de la adoración, del episodio de la adoración. Aquí se las muestro en más detalle. Quise traerla aquí porque es algo que me interesa mucho, mucho estudiar, y como sé que hay aquí gente especialista en historia del arte, mi objetivo fundamental es que luego me puedan traer algún aporte, ¿no? Acerca de lo que ven, o con respecto a la ilustración, ¿no? Es en general, como ven, una ilustración muy tosca, pero que estaría dando cuenta, y eso es lo que más me interesa rastrear, de la devoción a los Reyes Magos durante este periodo, ¿no? Ven que aparece allí, básicamente, a la derecha, la Virgen María con el niño en brazos, es decir, como trono, la Virgen como trono, y luego a la historia aparecen los tres Reyes Magos. La primera señal de importancia es que aparecen coronados, ¿no? Es decir, no aparecen como magos, sino ustedes saben que en el episodio de la adoración, en Mateo 2, 1, 18, los Reyes Magos aparecen verdaderamente como magos, ¿no? Y luego su constitución o su conformación como reyes es bastante posterior. Los primeros que lo establecen son Tertuliano y Prudencio en el siglo IV, pero recién hacia el siglo XI es cuando en las representaciones iconográficas se deja de lado el gorro frigio y comienza a aparecer la corona, ¿no? Entonces aquí la corona, la aparición de los Reyes Magos como reyes, es muy característica de este periodo. Y también algo central es que aparecen allí, bueno, aparece obviamente Melchor, el primer rey, que aparece allí como con un signo, haciendo un gesto vasallático, ¿no? Es un momento también a partir de los siglos XII, XIII, cuando se abandona la idea de estos reyes o representaciones de estos reyes en actitud de postratio, más relacionada con el arte oriental, y entonces aparece este primer rey, Melchor, con ese gesto vasallático, entregando el oro como uno de estos dones. Y los otros 2 reyes
Gaspar y Baltasar aparecen dialogando, pareciera uno con otro, y en referencia a la estrella que tiene un rol fundamental en la imagen, ¿no? Señalando de alguna manera la guía de esta estrella. Como les digo, es muy representativa del periodo, porque también fíjense un detalle, que los tres reyes todavía son blancos, ¿no? No aparece aquí Baltasar como rey negro, que recién será una representación que se dará a partir del siglo XV, ¿no? Entonces, bueno, como digo, es necesario centrar a la imagen en lo que está concentrando la devoción de los reyes en este periodo, ¿no? El periodo de mayor devoción a los Reyes Magos. ¿Cómo podemos marcar esta devoción? Bueno, el hallazgo de los restos de los Reyes Magos en Milán se da en el año 1158, es decir, fíjense ustedes, a mediados del siglo XII, cuando son trasladados entonces de Milán a Colonia, donde todavía se encuentran, y se construye en el marco, ¿no?, de este traslado un arca relicario que los alberga, que todavía hoy los alberga, que la construye Nicolás de Verdún, es su artífice, entre los años 1186 y 1204, ¿no? Es decir, el periodo que nos está ocupando de composición del poema, que es principios del siglo XIII. Aquí está el arca relicario de la Catedral de Colonia. Y aquí está el detalle de la adoración, que fíjense ustedes que presenta numerosos paralelos con la ilustración tosca del manuscrito K34. Probablemente este énfasis o este despliegue de la devoción de los Reyes Magos a partir del traslado de sus restos y de la confección del arca relicario sea la que haya influido en mucho de las ilustraciones de la adoración y particularmente de los Reyes Magos del periodo, como yo creo que esta imagen del arca relicario influyó muy directamente en esa ilustración tosca que aparece como apertura del libro de los tres reyes de Oriente, ¿no? Fíjense la misma representación de María y de Jesús a la derecha, María como trono de su hijo, la figura de los tres reyes coronados, blancos, ofreciendo los dones ya en recipientes, no en platos, como se representaba en los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Es decir, las semejanzas son muy, muy destacables. La única diferencia que sí podemos encontrar es que todavía en el arca relicario aparecen las manos de los reyes veladas, ¿no?, según la costumbre oriental. Y en el manuscrito H113, en nuestra ilustración del manuscrito H113, aparecen ya las manos descubiertas, pero es la única diferencia significativa que podemos encontrar allí. Fíjense también lo característico, lo importante de esta ilustración a partir de su tosquedad para lo que es la configuración de ese folio, ¿no?, de ese espacio manuscrito en el cual confluyen, como les decía, el título, el texto y la imagen, ¿no? Porque la imagen antecede incluso al texto, lo que nos llevaría a plantear que no está simplemente como una ilustración del texto, sino más bien como una presentación de ese texto que lo antecede. Y bueno, es significativo también a partir de a pesar de la pobreza del manuscrito en general, el uso de variantes del color rojo, ¿no? Como les digo, en todo el resto del manuscrito aparece solamente allí el rojo, y aquí aparecen entonces variantes de un rojo anaranjado y también el amarillo, ¿no? No es un despliegue cuando uno está acostumbrado a ver manuscritos franceses, por ejemplo, mucho más ricos,
Es, como les digo, es una ilustración muy tosca, pero sí da cuenta de un interés particular de la representación de la imagen de la adoración en el marco de los códices castellanos del período. Tanto en la imagen como en el texto, la estrella aparece como la impronta visual inicial, ¿no? Y es así con esta referencia a la estrella como comienza el poema. Pues muchas veces oyestes contar de los tres reyes que vinieron buscar a Jesucristo, que era nado, una estrella los guiando. Es de la gran maravilla que les avino en la villa, do Herodes era el traidor, enemigo del Criador. Así como la estrella es una señal en el poema, la ausencia de la estrella también es una señal que le permite al poeta marcar lo verdadero de lo falso, ¿no? Entraron los reyes por Betlem, la ciudad, por saber Herodes si sabía verdad, en cuál lugar podrían fallar aquel señor que iban buscar. Que ellos nada non sabían, Herodes si lo quería mal o bien. Y cuando con él estuvieron, el estrella nunca la vieron, ¿no? Esta ausencia de la estrella es un signo de que ahí está pasando algo malo, ¿no? De que Herodes en realidad no está mostrando sus verdaderos intereses. En el episodio ya de la adoración, la estrella es el eje de la movilidad, ¿no? Los reyes salen de la ciudad e catan a toda parte, e vieron la su estrella tan luciente, tan bella, que nunca de ellos se partió hasta que dentro los metió, do la gloriosa era el rey del cielo y de la tierra. Entraron los reyes mucho humildosos e fincaron los hinollos, pero vieron gozo por mira, ofrecieron oro, e incienso e mirra. ¿No? Estoy marcando acá los verbos estos que tienen que ver con el movimiento, porque es uno de los temas que estoy estudiando actualmente y también les comento acerca del relato, que es la movilidad de estos personajes. Aparece entonces la orden de Herodes, dicho a sus vasallos, vía cuantos niños fallar podredes, todos los descabecedes. Y frente a esta orden de Herodes, que se distingue por la incerteza, ¿no?, del movimiento del mal, aparece la orden celestial, que es la del ángel, ¿no?, que indica la huida de la Sagrada Familia, que aparece como un objetivo claro y de concreta procedencia divina, ¿no? El ángel se le aparece a José y le dice, Dillo, lieva varón e ve tu vía, fuye con el niño y con María, vete para Egipto, que así lo manda el escrito. Es en el marco de esta huida a Egipto, es decir, hasta este momento en el poema se da la adoración, como se da en Mateo 2, 1, 18, y a partir de este momento es que el poema comienza a presentar estos episodios ligados a los evangelios apócrifos, particularmente acerca de esta huida, ¿no? Son numerosos los episodios que se dan en los evangelios apócrifos de la huida de la Sagrada Familia, sobre todo tendientes a resaltar, que aparecen, por ejemplo, en el pseudo Mateo o el Evangelio armenio de la infancia, tendientes a resaltar el sustento divino frente a la huida, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparece una palmera que se inclina y ofrece sus dátiles para que la Sagrada Familia se alimente y episodios de este tipo, ¿no? El que aparece aquí es el asalto de unos ladrones a la Sagrada Familia, que como les digo, únicamente está presente en el Evangelio árabe de la infancia. Y aquí, que a mí me interesa particularmente estudiar en función del sujeto móvil medieval, ¿no?, que es a lo que ahora me estoy más dedicando. Ustedes saben que en la Edad Media el tema de la movilidad es complicado, no se tiende a la movilidad y estos sujetos móviles representan de alguna manera un peligro, ¿no? Peligros diferentes, pero que me permiten distinguir la figura, por un lado, del peregrino como sujeto móvil, en este caso la Sagrada Familia como unidad peregrina, y los vagabundos, ¿no? También como sujetos móviles, que acá están representados con la figura de estos ladrones, ¿no? Entonces,
Aparecen estos ladrones, encontraron 2 pellones, grandes y fuertes ladrones, que robaban los caminos e degollaban los peregrinos. El que alguna cosa trayese, non han haber que le valiese. Y hay un eje básico en el poema, ¿no? El poema, todo lo que aparece aquí en el poema no proviene directamente del Evangelio árabe de la infancia. ¿Por qué? Porque en el Evangelio árabe de la infancia aparecen estos ladrones, pero lo que sucede en el poema es que este episodio de el robo de los ladrones se liga con la curación de un niño leproso. 2 episodios que están en el Evangelio árabe de la infancia, pero que aparecen distanciados, ¿no? En el Evangelio árabe de la infancia, por un lado, está este asalto a la Sagrada Familia, que aquí se los leo, y de allí pasaron a una región desierta que, al decir de las gentes, estaba infestada de ladrones. A pesar de ello, determinaron José y María atravesarla de noche, y durante la marcha vieron 2 ladrones apostados en el camino y con ellos muchos otros malhechores de la misma banda que estaban durmiendo. Los 2 primeros se llamaban Tito y Dúmaco. Dijo pues aquel a este: te ruego que les dejes marchar libremente, de manera que pasen desapercibidos a nuestros compañeros. Oponiéndose a ello, Dúmaco le dice a Tito de nuevo: mira, puedes contar con 40 dracmas, ahora toma esto en prenda. Y le alargó la faja que llevaba en la cintura. Todo esto lo hacía con el fin de que su compañero no hablara y los delatase. Y viendo María el favor que este ladrón les había hecho, se dirige a él y le dice: el Señor te protegerá con su diestra y te concederá la remisión de tus pecados. Entonces Jesús intervino y dijo a su madre: Madre mía, de aquí a 30 años me han de crucificar los judíos en Jerusalén, y estos 2 ladrones serán puestos en cruz juntamente conmigo. Tito estará a la derecha, Dúmaco a la izquierda. Tito me precederá al paraíso. Ella respondió: aparte esto de ti, Dios, hijo mío. Y se alejaron de allí con dirección a la ciudad de los ídolos, la cual a su llegada se convirtió en colinas de arena, ¿no? Es decir, lo que aparece aquí en el Evangelio árabe de la infancia es que estos 2 ladrones que asaltan a la Sagrada Familia, uno bueno y otro malo, el ladrón bueno, los 2 ladrones serán los que mueran crucificados con Jesús, el ladrón bueno el que alcanzará el paraíso y el ladrón malo el que será condenado. Lo que se da, en cambio, en el poema es la inversión de los episodios que aparecen en el Evangelio árabe de la infancia, ¿no? El poema dice: presos fueron muy festino, sacaban los del camino. De que fuera los tuvieron, entre sí razón no vieron. Dillo el ladrón más felión. Así sella la partición. Tú, que mayor e mayor eres, descoix delios cual más quisieres. De sí partamos el más chiquielio con el cuchielio, ¿no? Lo que quieren es, no saben qué hacer con el niño, como son 3, entonces proponen partir a Jesús por la mitad, el ladrón malo, ¿no? Y entonces el otro ladrón, todo que dicie fuerte cosa, es hablar por miedo non osa, por miedo que se iraría y que faría lo que decía. Antes di yo que dicías eso, e que partiesen bien por peso. Et óyame, amigo, por caridad, e por amor de piedad. Pensemos de andar, que hora es de albergar. En mi casa albergaremos, e creas como quisieres, partiremos, ¿no? Entonces, lo que hace el poema es unir estos 2 episodios, ¿no? En el Evangelio árabe de la infancia se narraban numerosas curaciones de niños leprosos y se da este episodio del asalto y la certeza, ¿no? A partir de la palabra allí sagrada, de que estos ladrones, el ladrón terminarán muriendo con Cristo y uno será este ladrón bueno que los ha salvado, que merecerá la salvación, y el ladrón malo el que merecerá el castigo. En el poema se da una dilación poética. ¿Por qué? Porque el ladrón bueno le propone entonces al ladrón malo, frente a este desquicio del ladrón malo de querer asesinar a la Sagrada Familia, propone que pasen la noche en su casa y que al otro día
Bueno, se decidirá qué hacer. Y es en esa dilación poética, en la casa del ladrón bueno, donde se producirá la curación del hijo de este ladrón bueno, ¿no? De la curación de este niño leproso. Como les digo, en el Evangelio Árabe de la Infancia hay numerosos episodios de curaciones de niños, como este. Entonces se levantó la mujer del príncipe, los invitó a hospedarse en su propia casa y preparó a José un espléndido festín en medio de una nutrida concurrencia de caballeros. A la mañana siguiente tomó agua perfumada para lavar al niño Jesús. Después, tomando la misma agua, hizo lo propio con su hijo, quien al momento quedó limpio de la lepra. Tributando pues alabanzas y gracias a Dios, dijo: Dichosa la madre, oh Jesús, que te dio a luz. Así dejas limpios con el agua que ha bañado con tu cuerpo a los hombres tus semejantes. Finalmente colmó de regalos a María Nuestra Señora y la despidió con grandes honores. Es uno de los episodios que se dan. Como digo, en el poema, en cambio, se enlaza esta curación del niño leproso, la única curación de leprosos que hay en el poema, con esa noche, lo que sucede esa noche en la casa de la familia del ladrón bueno, ¿no? Aparece allí entonces el movimiento servicial de la hospedera, de la esposa del buen ladrón, a los mayores daba plomazos, al niño toma en brazos, la huéspeda nin comen nin posa, serviendo a la gloriosa, mientras lo baña al non faz, sino cayer lágrimas por su faz. Fue la madre e prísonlo en los brazos, a la gloriosa lo puso en las manos, la gloriosa lo metió en el agua, do bañado era el rey del cielo y de la tierra. La virtud fue fecha mano a mano, metió el gafo y sacó el sano. En el agua fingió todo el mal, tal lo sacó como un cristal. Se da entonces la curación y la salvación, y allí la velocidad de la noticia y el resguardo marcan estas marcas de movimiento en el poema, ¿no? Corre la madre muy gozosa, al padre dice la cosa, cuando el padre lo vio sano, non vio en cosa, más fue espagado. Metióse con ellos a la carrera, escurrióles fasta en Egipto, así lo dice el escrito. En referencia al cuidado materno, también aparece el episodio de la matanza de los inocentes. Cuantos niños falleaban, todos los descabezaban, por las manos los tomaban, por pocos que los tiraban, sacaban a las vegadas los brazos con las espaldas. Mezquinas que cuitas vieron, las madres que los parieron, toda madre puede entender cuál duelo podría ser, que en el cielo fue oído el planto de Raquel, ¿no? En referencia a esta devoción mariana y asociación de lo femenino y lo familiar presente en el poema, en relación con la devoción del período. Y aquí ya estoy terminando. Se da el crecimiento de los hijos de los ladrones y la crucifixión, ¿no? Y así termina el poema. Los niños fueron creciendo, las mañas de los padres aprendiendo. Este fue en infierno miso, el otro en paraíso. Dimas fue salvo, Egesta fue condenado. Dimas, Egestas, medio divina potestas. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir. Dejo de compartir y les cuento entonces que esta es la principal innovación del poema, ¿no? Por eso mi interés en este seguimiento biográfico de la encarnación, porque según lo narrado en el Evangelio Árabe de la Infancia, son estos ladrones quienes mueren junto a Cristo, ¿no? Y en un esfuerzo muy original de adecuación cronológica, lo que hace el poeta, pienso yo, es pensar, bueno, no, si pasan 30 años, es imposible cronológicamente que sean los ladrones los que mueran, estos ladrones que serían ya demasiado mayores, quienes mueran con Cristo. Entonces, da allí una vuelta de lo que encuentran en los apócrifos para que sean los hijos de los ladrones y no los ladrones mismos quienes mueran con Cristo. Muy interesante,
Realmente lindísima la historia y como vos bien marcás, es decir, qué buen entrecruzamiento que hizo sobre, partiendo de la base del Evangelio canónico, que es muy simple, con los apócrifos y cómo reelabora. Sumamente interesante. Bueno, yo ahora me tocaba a mí decir que abríamos el espacio de preguntas, así que por favor, están invitados a hacerle preguntas a Karina. Hola, no, yo quiero avisar si se llega a cortar, que voy a mandar el link para poder continuar el espacio de preguntas por el chat. Bueno, gracias. Me pareció interesante la imagen y lo que me llamó la atención, que yo tendría que rastrearlo porque la verdad que no recuerdo, que cuando aparece Melchor aparece con una espada. Eso me llamó mucho la atención, porque, no sé, habría que rastrear. Es un elemento que yo no recuerdo haber visto en las representaciones es decir, de los magos. Sí, sí, según creo, es una representación también tardía relacionada con esto del gesto vasallático, ¿no? Por eso aparece muy ligado el tema de la espada con el juramento vasallático, ¿no? Así que sí. Creo que es algo bastante tardío. Sí, puede ser, porque es decir, la postura, se la podés ver, pero la parte de la espada, eso es lo que me llama la atención. Pero es interesante la imagen, es decir, muy interesante, con pocos elementos, bueno, bien típica del periodo, ¿no? Es decir, Claro, sí, a mí lo que me resulta muy interesante es eso, cómo, a pesar de ser una imagen muy tosca, ancla, digamos, la ilustración en un periodo devocional específico y siempre también en movimiento, ¿no? De la devoción a los reyes en ese periodo, ¿no? Bueno, como digo, ya a partir del siguiente siglo, del siglo XV, va a aparecer Baltasar como rey negro, y previamente, antes del 11, no hay representaciones de los reyes coronados, ¿no? Sino con el gorro frigio. Entonces, como una ilustración permite, ¿no? Anclar esa devoción. Lo que también se ve en el texto, ¿no? Claramente, pero en la imagen eso se representa de una manera más fácilmente visible. Y es decir, en el poema, es decir, la imagen de María está muy resaltada porque en la imagen, es decir, la representación de María es lo que nosotros llamamos perspectiva jerárquica, tiene un tamaño especialmente importante respecto incluso a los magos. Entonces, quería saber si en el poema también está enfatizada la figura de María. Sí, es muy interesante tu pregunta, Adriana, porque en el poema sí está enfatizada en esto que yo planteaba del cuidado materno, ¿no? Aparece en general la figura también de la esposa del buen ladrón, sobre todo, y este cuidado materno que tiene con respecto a su hijo y con la manera en que baña a Jesús, y también aparece resaltada María, que es la mediadora del milagro, ¿no? Es la que le dice a la mujer que, bueno, la ve llorando y le pregunta por qué llora, y entonces ella le cuenta que su hijo está enfermo, y es la que media entonces el milagro de una forma también muy linda, porque le dice, yo no soy asquerosa, no tengo asco de meter al niño, porque bueno, ese niño será sanado y saldrá limpio del agua del baño de Cristo. Sin embargo, lo que sí tiene una importancia también coincidente con la imagen, lo que ha llevado a la crítica a discutir incluso si es un poema mariano, ¿no? Y bueno, después se ha dicho en realidad que no, porque faltaría allí la apoteosis final de María en la cruz, pero bueno, sí tiene un papel destacado. Sí. Sí. Y acá que veo a Alejandro, que es un especialista en todo lo que tiene que ver
entre otras cosas, con el tema de la enfermedad y de la lepra, cómo aparece acá en el poema. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Alejandro. Sí, es muy interesante el juego, ¿no? Porque es un topos clásico, el del baño que lava de la lepra, desde la curación de Naamán por el profeta Eliseo hasta la curación de Constantino en la falsa donación, ¿no? Digamos. Yo quería hacer una pregunta, si puede ser, Karina. En la ilustración, que está, la verdad que es fascinante, pareciera que el oro que presenta el rey está como amonedado, ¿no? Como si fueran monedas. ¿El texto siempre habla de oro o en algún momento dice monedas? No, siempre dice, igualmente es una sola mención, ¿no? Que es esta que leí de que entregan oro, incienso, mirra, ¿no? Allí siempre aparece como oro, digamos, sí. Bien, bien. Barro, gracias. No, y es muy interesante en relación también con esto que decía Alejandro, el tema de cómo aparece simbolizado el bautismo, ¿no? A través de este baño, es como una imagen bautismal inicial de este niño y que se concretará finalmente en la salvación en la cruz, ¿no? Entonces, podemos plantear también que hay en el poema una imagen bautismal y una salvación dada en el bautismo por agua y por sangre con la crucifixión, y también presente en esta imagen de la matanza de los inocentes. Sí, es impresionante el cruce, ¿no? El cruce de elementos. Cómo ensambla, ¿no? De qué manera ensambla una cantidad de temas que son, es decir, recurrentes en el periodo. ¿No? Claro, sí, además de manera original, ¿no? Eso es lo que a mí más me llama la atención del poema, cómo le da esa vuelta de tuerca para que haya una adecuación cronológica del trayecto de Jesús, de la infancia y de la muerte de Jesús, ¿no? Como la encarnación asume un carácter cronológico muy claro a partir de la figura de estos hijos de ladrones, ¿no? Así es. ¿Alguna otra pregunta? La verdad que es fascinante. Hoy están callados. Sí. No, si no los dejo pensando y después escriben y bueno, y Adriana pone en contacto preguntas y sobre todo comentarios que me interesa mucho recibir acerca de si encuentran, digamos, representaciones similares o muy diferentes en cuanto a la iconografía de los reyes. Yo te quería decir una consulta. En el currículum dicen que tenés publicado la antología donde aparece este poema. ¿Esa antología se puede conseguir? ¿Se puede comprar en librería? No, está, digamos, está agotada en formato papel, pero creo que se está en estos momentos digitalizando en el CECRIT, en mi instituto, en el IBRICRIT, se están digitalizando esos textos que no podemos reimprimir por cuestiones económicas, pero le estamos poniendo allí para que estén en acceso abierto, así que prontamente van a poder encontrarla en la página del IBRICRIT. Ah, bueno, de acuerdo. Sí, para tenerlo en cuenta. Si a vos te parece, lo que podemos hacer es que la gente pueda trasladar las preguntas. Si querés vos contestás directamente a través del Instagram o querés que contestarles directamente y que nosotros te reenviemos a vos las preguntas. Sí, si hay preguntas, sí, obviamente pueden reenviármelas, o si no, mejor a mi mail, que es carinasubillaga, es fácil, @hotmail.com, también entonces allí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es en la página poner tu link, tu dirección de mail, para que la gente se pueda contactar con vos y pueda hacerte las preguntas correspondientes. Una pregunta que no tiene que ver con el tema, pero en la antología, los dos restantes poemas, ¿tienen alguna
imagen? ¿Están acompañadas de imágenes? ¿O No, por eso, esta es la única imagen que aparece en el manuscrito, que es lo que a mí me llama mucho la atención, que es una imagen que, como digo, ¿no? Tiene 84 folios y aparece al final y como apertura de esta historia, ¿no? Y bueno, y los otros dos poemas que son también muy significativos y no tienen allí ilustraciones. Es la única ilustración que aparece, ¿no? Lo que estaría dando cuenta, creo yo, también de esta devoción del período a la figura de los Reyes Magos. Sí, sí. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, entonces dejamos acá. Un placer enorme, es decir, escucharte, como siempre, es decir, cuando uno tiene la oportunidad, es siempre presentar temas hermosísimos y aparte con una, es decir, sapiencia y además calidez, es decir, que realmente te agradezco y creo que agradece toda la gente que hoy aquí está escuchando la charla o que la verá en otro momento. Un placer enorme y bueno, y nuevamente, perdón porque bueno, como vos me dijiste, un poco para consolarme el otro día, fue un martes 13, donde todo salió bastante mal, pero bueno, es decir, creo que esta charla de alguna manera subsana ese problema. Así que bueno, un gusto y bueno, en algún momento si no tienes problema te invitamos para que nos acerques a alguna otra, algún otro tema que estés trabajando, que estés investigando. ¿No? Bueno, sí, cómo no, muchísimas gracias, Adriana, y a todos por la atención, así que sí, cuando quieran, repetimos. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes, gracias y bueno, esperemos que el problema que tuvimos que no lo volvamos a tener y que nos comuniquemos en la primera instancia y de buena manera. Así que bueno, buenas noches para todos y muchas gracias por estar acompañándonos nuevamente en este ciclo. Bye.